Regresión y correlación simple. El análisis de regresión es una herramienta de frecuente uso en estadística que permite investigar las relaciones entre diferentes variables cuantitativas. Esto, mediante la formulación de ecuaciones matemáticas. Visto de otro modo, el análisis de regresión es un proceso o método que analiza el vínculo entre una variable dependiente y una o varias variables independientes. Una de las principales aplicaciones del análisis de regresión es la proyección con diferentes escenarios. Esto, teniendo en cuenta el grado de influencia sobre la variable dependiente, lo cual en estadística se conoce a esto como correlación. Es decir, el objetivo del análisis de regresión es construir una función que permita estimar el valor futuro de la variable de estudio. Cabe precisar que cuando se tiene en cuenta solo una variable independiente hablamos de regresión lineal simple. En cambio, si se incluyen más factores, se trataría de una regresión lineal múltiple. En este diplomado, después de haber estudiado cómo organizar, representar gráficamente y analizar un conjunto de datos a partir de algunos parámetros, ahora estudiaremos las relaciones entre variables. Por ejemplo, podemos determinar si existe alguna relación entre la variable peso y altura de un conjunto de personas. Para entenderlo mejor, analicemos una situación muy usual y por tanto de gran interés en la práctica. Si Y es una variable definida sobre la misma población que X, será posible determinar si existe alguna relación entre la modalidad de X y de Y. En este tema se presentarán el coeficiente de correlación y la regresión lineal simple como las dos técnicas estadísticas más utilizadas para investigar la relación entre dos variables continuas X y Y. Gráficamente el diagrama de dispersión o nube de puntos permite obtener información sobre el tipo de relación existente entre X y Y, además de ayudarnos a detectar posibles valores atípicos o extremos. En el diagrama de dispersión mostrado, tenemos representadas las alturas y los pesos de 30 individuos. Vemos cómo a medida que aumenta la altura va aumentando el peso. Si nos fijamos en la figura, aparentemente el peso aumenta 10 kilogramos por cada 10 centímetros de altura, es decir, el peso aumenta en una unidad por cada unidad de altura. La técnica de correlación y la de regresión están estrechamente relacionadas, aunque obedecen a estrategias de análisis un tanto diferentes. Por un lado, el coeficiente de correlación determina el grado de asociación lineal entre X y Y, sin establecer a priori ninguna direccionalidad en la relación entre ambas variables. Por el contrario, la regresión lineal simple permite cuantificar el cambio en el nivel medio de la variable Y conforme cambia la variable X, asumiendo implícitamente que X es la variable explicativa o independiente y Y es la variable respuesta o dependiente. La finalidad de la correlación es examinar la dirección y la fuerza de la asociación entre dos variables cuantitativas. Así conoceremos la intensidad de la relación entre ellas y si, al aumentar el valor de una variable, aumenta o disminuye el valor de la otra variable. Para valorar la asociación entre dos variables, la primera aproximación suele hacerse mediante un diagrama de dispersión. En el diagrama de dispersión de la figura, parece existir una relación lineal entre el peso y el índice de masa corporal de los pacientes. Además, si nos fijamos parece que existe un dato atípico que se aleja de la nube de puntos. Con la nube de puntos podemos apreciar si existe o no una tendencia entre las dos variables, pero si queremos cuantificar esta asociación debemos calcular un coeficiente de correlación. En este tema utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson evalúa específicamente la adecuación a la recta lineal que defina la relación entre dos variables cuantitativas.
el numerador del coeficiente de correlación es la covarianza muestral xi entre x e y, que nos indica si la posible relación entre dos variables es directa o inversa. Es una medida que nos habla de la variabilidad conjunta de dos variables cuantitativas. Así, si valores altos, o bajos, de x tienden a asociarse con valores altos, o bajos, de y, el producto de la desviación tenderá a ser positivo y la covarianza será positiva. Por el contrario, si valores altos de una variable se relacionan con valores bajos de la otra variable, el producto de la desviación tenderá a ser negativo y la covarianza será negativa. De tal modo que, si la covarianza es mayor a 0, las dos variables crecen o decrecen a la vez, nube de puntos creciente. Si la covarianza es menor a 0, cuando una variable crece, la otra tiene tendencia a decrecer, nube de puntos decreciente. Si los puntos se reparten con igual densidad alrededor del centro de gravedad, no hay relación lineal. El signo de la covarianza nos dice si el aspecto de la nube de puntos es creciente o no, pero no nos dice nada sobre el grado de relación entre las variables. Resulta complicado determinar el grado de asociación lineal entre dos variables a partir de la magnitud de la covarianza, ya que esta depende de las unidades de medida de las variables. Volviendo al coeficiente de correlación lineal R, veamos qué propiedades tiene. Carece de unidades de medida, es adimensional. Solo toma valores comprendidos entre -1 y +1. Cuando R esté próximo a 1, o R es igual a +1 es una recta lineal creciente de izquierda a derecha. O si R es igual a -1 es una recta lineal decreciente, se tiene que existe una relación lineal muy fuerte entre las variables. Cuando R es aproximadamente 0, puede afirmarse que no existe relación lineal entre ambas variables. Se dice en este caso que las variables son incorrelacionadas. La regresión supone que hay una variable fija, controlada por el investigador, es la variable independiente o predictora, y otra que no está controlada es la variable respuesta o dependiente. La correlación supone que ninguna es fija. Las dos variables están fuera del control de investigador. La regresión en su forma más sencilla se llama regresión lineal simple. Se trata de una técnica estadística que analiza la relación entre dos variables cuantitativas, tratando de verificar si dicha relación es lineal. Si tenemos dos variables hablamos de regresión simple, si hay más de dos variables regresión múltiple. Una vez que hemos hecho el diagrama de dispersión y después de observar una posible relación lineal entre las dos variables, nos proponemos encontrar la ecuación de la recta que mejor se ajuste a la nube de puntos. Esta recta se denomina recta de regresión. Si sobre un grupo de personas observamos los valores que toman las variables de altura medida en centímetros, y altura medida en metros, sabemos que la relación que hay entre ambas es de 1 a 100. Obtener esta relación es menos evidente cuando lo que medimos sobre el mismo grupo de personas es de altura medida en centímetros y peso en kilogramos. La razón es que no es cierto que conocida la altura de un individuo, podamos determinar de modo exacto su peso. Sin embargo, alguna relación entre ellas debe existir. A la deducción, a partir de una serie de datos, de este tipo de relaciones entre variables, es lo que denominamos regresión. Para determinar la recta de regresión, se utiliza el método de log mínimos cuadrados donde los coeficientes a y b se le denomina coeficiente de regresión.